10 de diciembre, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a ustedes también que nos sintonizan aquí en Hechos AM de Canal 12. Junto a todo el equipo estamos listos para llevarles e informarles a ustedes de lo que ha pasado en el país y en el mundo. Ciertamente, es un gusto Lorena, acompañarles Carlos. En esta mañana. Hay mucha información, también quédese con nosotros. Sí, buenos días Lorena, Buenos días. Ramón. Ya se fue un tercio del último mes. Sí, ya estamos prácticamente, hoy es, ¿qué? 10. 10, faltan 14 días Sí, poquísimo es. para la Nochebuena, Sí, ¿no? es jueves. De hecho, es jueves. Ajá. Ah, ya vale decirse de hoy en 15 es De hoy en Nochebuena. 15. Sí. Bueno, Bueno, sí, también les contamos que hoy es el Día de la Aviación Nacional. Se enmarca en la conmemoración del Día de la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores, y que se festeja cada 10 de diciembre. Esta fecha fue adoptada por la Fuerza Aérea Salvadoreña desde el año 1926, año en que fue entronizada la patrona con motivo de la bendición del aeródromo de Ilopango. Esta mañana, precisamente, el alto mando de la institución castrense estará presidiendo la celebración en el aeropuerto militar de Ilopango. Bueno saberlo también, gran labor que realizan muchos pilotos salvadoreños y también personas que se dedican a esta labor muy importante de transportarnos con seguridad de diferentes destinos hacia nuestro país. así es, ahí estamos viendo algunas naves. Bueno, a propósito de días, hoy también es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Mirá qué bonito esto que realizaron en Roma, en la Basílica de San Pedro, específicamente con el propósito de hacer conciencia a la humanidad para proteger a los animales y especies que están amenazadas o a punto de extinguirse. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la fachada de la Basílica de San Pedro se transformó en un gran lienzo para proyectar un espectáculo, un arte impresionante, ¿no? En la que destacaron las especies animales, tal como lo decíamos, ya en vías de extinción, y aparte de las imágenes de algunos animales, la exhibición esta, digo, tenía también eso, oí, los sonidos de los animales para ambientar las imágenes. Bueno. Interesante. Bueno, Sí. recordemos que también el Vaticano, específicamente el Papa, ha estado involucrado en este tipo de temas, se ha pronunciado en diferentes giras sobre el tema de la conservación de nuestro medio ambiente, así que no es raro que también promuevan este tipo de actividades en sus sedes. Está bien cuando los animales se extinguen por la misma evolución, por la misma naturaleza, como ha pasado con muchas especies que ya no están. Lo malo y lo condenable es la depredación, es cuando estos animales que quedan en poca cantidad, el hombre no ayuda, sino que al contrario los depreda, como el caso del tigre, como el caso de los rinocerontes y tantas otras especies que están en peligro de extinción, e igual no se les da el cuidado necesario, ¿no? Claro, pero por lo menos aquí se está, digamos, haciendo una denuncia conciencia. pública, haciendo conciencia sobre esto, ¿no? Sobre la caza. Mira, ahí vemos cómo, mira, el lienzo se llena de mariposas, ¿verdad? Mariposas que ya me imagino tampoco son como muchas, ¿no? Porque son especies que están en extinción, como decía. Vamos de Roma a París. Sí, Bueno, es que un en tema París... que está relacionado con Sí, este. fíjate, se está desarrollando la conferencia de cambio climático en la que participan representantes de 195 países del mundo. Oiga bien, ahí está incluido El Salvador. El objetivo común es alcanzar un acuerdo para limitar el incremento de la temperatura global. La delegación de Centroamérica y El Salvador busca que se reconozca a esta región como vulnerable ante el impacto del cambio climático y obtener financiamiento para proyectos de investigación. Precisamente en Francia está la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, para informar de primera mano y en exclusiva los avances de esta cumbre. Lina Paul era la portadora de la posición de Centroamérica, ¿verdad? En esta cumbre del cambio climático. Aquí en París, casi a medianoche, todos los países diciendo y expresando algunas observaciones que tenemos a la propuesta que ha hecho el presidente de la COP, el canciller de Francia, para el nuevo acuerdo climático que va a cambiar nada más y nada menos que el futuro del planeta, el futuro de todos y todas. Los países estamos ahora a través de los grupos de negociación y en un formato especial dando nuestras sugerencias, diciendo que no está en el acuerdo. El Salvador en particular tuvo una participación diciendo que queremos que el Istmo Centroamericano sea incluido como una de las regiones más vulnerables del mundo. Y esperamos que tengamos un acuerdo este próximo viernes y estamos seguros que así será.
poder contarnos cómo ha amanecido el tráfico en este lugar. Recordemos que es trascendental para muchas personas que se dirigen hacia el aeropuerto de nuestro país, así que bueno, nos contará Marcela los detalles a continuación. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, feliz jueves, compañeros. Y bueno, ¿cuál es la información que les he preparado a esta hora de la mañana? Pues es el tráfico vehicular acá en las inmediaciones de Rancho Navarra. Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico vehicular en la carretera a Comalapa, la que conduce hacia el aeropuerto internacional. Como vemos, hay un poco de congestionamiento, pero esto es debido al semáforo que se encuentra en la zona. Y bueno, ¿y cómo está en el otro sentido, en el sentido que conduce hacia el hermano lejano? Pues también se encuentra de igual forma, un poco de congestionamiento, pero se mantiene fluido. Y bueno, también vamos a ver cómo está el tráfico vehicular en la calle Aguizúcar. También está bastante fluido a esta hora de la mañana. Esta es una de las arterias más concurridas acá en el lugar. Y bueno, también comentarles acerca del clima que se encuentra a esta hora de la mañana, un clima bastante fresco, un clima bastante agradable que nos ha recibido así este comienzo del jueves. Y así mi informe del tráfico, compañeros, vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Bueno, como es de esperarse, ¿no? El tráfico va aumentando, a medida va aumentando el mes. Y tú que estás ahí reportándolo todos los días, te irás dando cuenta inevitablemente, si no es que ya lo hiciste, que como poco a poco va incrementándose el tráfico, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, y acordate que a medida que nos vamos acercando más a la fecha de Navidad, de este congestionamiento aumenta cada vez más en el lugar. Y por eso, bueno, digamos, bueno, en estos momentos ya vemos cómo está aumentando la carga vehicular a esta hora de la mañana. En otros días es poco usual esta carga en este lugar, pero a medida, como ya les había mencionado, que nos vamos acercando más a la época navideña, va incrementando este congestionamiento y no está de más también hacerle las recomendaciones necesarias a los conductores para que manejen con precaución. Con precaución, claro. Marcela, muchas gracias. Gracias por el informe. Saludos para ti, hasta el Rancho Navarra. 6 de la mañana, ya se giró la orden de captura. La Policía Nacional Civil a la Interpol de parte del tribunal competente. Escuchemos. La solicitud de extradición fue recibida por la Corte el lunes 7 de diciembre, pero no se le daba trámite porque faltaba una orden de captura emitida por las autoridades estadounidenses contra Reinaldo Vázquez. Una vez que esta orden llegó a la Corte, se procedió a hacer el trámite. En contra de un señor llamado Reinaldo Vázquez. Inicialmente se había hecho una prevención porque la Corte necesitaba constatar la existencia física de esa orden de captura, pero fue cumplida y este día se firmó la resolución. Se comisionó a un juez, un juez de paz, para que proceda a ordenar la captura. A partir de esta decisión será el juzgado 14 de paz el que realice el trámite judicial y proceda a la captura de Vázquez. Los magistrados garantizan que le serán respetados los derechos al acusado. Mire, hay unas órdenes de detención. Tal vez ustedes han oído hablar de lo que llaman difusión roja. Es a través de Interpol que esa difusión roja que implica la detención de la persona que supuestamente ha cometido ese delito. Luego sigue todo un proceso para determinar si procede o no procede la extradición. Un tribunal de distrito radicado en Nueva York requiere a Vázquez para que responda por negociaciones irregulares en contratos de transmisiones de partidos de fútbol de la selección nacional. Junto a Vázquez responden también otros dirigentes deportivos del mundo involucrados en este mismo caso de corrupción. Con imágenes de Eric Álvarez, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, platicábamos aquí que era cuestión de tiempo, ¿no? Que esto sucediera, un formalismo nada más, como habíamos platicado en la entrevista justamente que tuvimos ayer sobre este tema, y ese formalismo ha sido cumplido ahora, y dijimos que iba a ser cuestión de horas para que eso pasara, y en efecto así fue. Ahora pues solo falta que sea efectiva la aprehensión, la captura, pues y después de eso el proceso de extradición continúa su curso, ¿no? Mira, con el viaje a Estados Unidos. Pero es que esto es tan rápido como captura y te subís al avión. O sea, ya no hay tan proceso engorroso, ¿no? Porque la verdad es que el proceso era que la Corte, o lo más dificultoso era que la Corte Suprema de Justicia en pleno, pues autorizara esta extradición, esta solicitud de Interpol, ¿no? Y del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora ya con eso solventado, pues solo se espera, y a la espera de qué pasa con las otras personas que están involucradas también, ¿no? Que también esto seguirá un curso legal. Ciertamente. Bueno, y hablando de juicios, será el Tribunal Quinto de Sentencia quien resuelva finalmente sobre el caso del expresidente Francisco Flores, quien fue acusado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, desobediencia y lavado de dinero.
El caso estará a cargo del juez Jesús Ulises García y será él quien, con base a sus análisis jurídicos, condenará o dejará libre al exmandatario, quien por ahora se encuentra detenido en una Bartolina de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Y en el Día Internacional contra la Corrupción, diversos sectores de la sociedad se pronunciaron a favor de combatir el flagelo en la región. Mediante un foro, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por varias fundaciones, evaluaron de cómo este fenómeno ha venido afectando a los países que conforman el Triángulo Norte, región integrada por Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre otros casos, destacaron el del expresidente Francisco Flores, quien enfrenta la justicia por delitos afines. Transparencia Internacional nos ha catalogado con un 39 sobre 100 y consideramos que ese número, si bien es el mejor del Triángulo Norte, no es un número aceptable para los ciudadanos que queremos que en El Salvador funcionen las instituciones democráticas. Entre los invitados al foro Promoción de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Triángulo Norte estuvo la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. Destacó la importancia del combate conjunto. Según el Grupo Global de Integridad Financiera, los 3 países del Triángulo Norte perdieron entre los años 2003 y 2012 más de 52.600 millones de dólares. Repito, 52.600 millones de dólares por la corrupción. ¿Cuántas escuelas y hospitales se hubieran construido con estos fondos? La conferencia magistral estuvo a cargo del ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quien durante su gestión promovió y negoció la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país. Stein habló del derrocamiento del expresidente Otto Pérez Molina y de la ex vicemandataria Roxana Valdetti, vinculados a corrupción aduanera. Salimos a la calle a expresar nuestro rechazo a la corrupción, que fue el primer pegamento que nos vinculó. Luego nuestro rechazo a la forma tradicional mañosa de hacer política y nuestra solicitud porque se hiciera justicia. Nos preguntan a cada rato, pero ¿cómo le hicieron? ¿Cómo fue que se logró? Estados Unidos pidió a los legisladores crear herramientas legales para evitar los actos de corrupción y el enriquecimiento ilícito. Tal es el caso de la Ley de Servicio Civil, que fue elaborado por el gobierno de El Salvador con apoyo del gobierno de Estados Unidos bajo el Asocio para el Crecimiento. De ser aprobada, esta ley reduciría los incentivos para la corrupción en los empleados públicos al establecer un sistema con base en méritos en el servicio público. Otra herramienta, como la Ley de Probidad. La Fundación Democracia, Transparencia y Justicia cree que los diputados deben agilizar la aprobación de la Ley de Probidad para llevar ante la justicia a funcionarios públicos involucrados en corrupción. Con imágenes de Ricardo Tovar, Claudia Cusco. Mismo tipo todos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda en contra del Instituto de Acceso a la Información Pública por haber autorizado la reserva total sobre la información de viajes internacionales que el expresidente Mauricio Funes realizó durante su mandato. La resolución del instituto cataloga como información reservada los viajes en misiones oficiales del expresidente y la entonces primera dama, Wanda Piñato. La demanda también abarca la reserva de información de los servicios publicitarios para el diseño, producción e implementación de campañas para el año 2010 y sus prórrogas sucesivas. Como medida cautelar se ordenó a la Presidencia de la República y al Instituto de Acceso a la Información Pública obtener una copia de toda la documentación y enviar otra a la sala para mantenerla resguardada, según los magistrados, mientras se realiza este proceso. Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que tienen en proceso varias resoluciones. Veamos cuáles son. La Sala de lo Constitucional estudia 5 recursos presentados contra el impuesto del 5% a los servicios de telecomunicaciones. El tributo fue creado por el gobierno y aprobado por la Asamblea Legislativa para financiar los planes de seguridad.
Los magistrados de la sala están determinando si cumplen con los requisitos para ser admitidos. No le puedo decir si se va a suspender o no el pago, si se va a admitir con medida o sin medida, o si se va a declarar inadmisible. Esas son cuestiones que todavía estamos en proceso de discutir. Aunque no hay plazo para determinar si admiten los recursos, este magistrado dice que ya existen mecanismos legales para sancionar a las empresas de telefonía si es que éstas están realizando cobros indebidos, y le recuerda al gobierno que no pueden hablar de quitar concesiones sin seguir los debidos procesos. Este tipo de mensajes de decirles a cualquier tipo de empresas, medios o las empresas telefónicas o cualquier empresa, en una especie de chantaje de que se les va a quitar las concesiones y eso, la sala lo podría revisar, ya hay un pronunciamiento en relación con medios. De lo que sí podría haber resolución en firme antes que finalice el 2015 es sobre los 900 millones de dólares en bonos, aprobados por los diputados y congelados por una resolución del máximo tribunal. La Sala de lo Constitucional ya tiene listo un borrador de la sentencia. El caso de los 900 millones también ya está la sentencia, y esto definitivamente los fallos son del agrado de unos, no les agrada a otros, pero nuestro papel es hacer prevalecer la Constitución en todos los casos. En la agenda del tribunal también hay un tema prioritario y es el de probidad. En la Asamblea Legislativa se estudian 2 anteproyectos para una nueva ley de probidad. La actual data de los años 50. Los magistrados son claros al decir que la nueva ley debe apegarse a la Constitución, que ordena a que la Corte Suprema de Justicia es el órgano rector. Las atribuciones de la sección de probidad no están en la ley, están en la Constitución, de manera que cuando se desarrollan las atribuciones de probidad en la ley no se le puede quitar lo que la Constitución ya le dio a probidad. Pero ningún funcionario debe tener miedo. Y el que tenga miedo es porque algo teme, definitivamente, porque algo ha hecho. No hay cacería de brujas, no vamos a permitir que haya persecución de nadie, independientemente del color partidario. El diputado Reinaldo Cardosa y el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, son los que actualmente enfrentan un proceso legal, luego que en sus declaraciones patrimoniales se identificaran irregularidades el 20 de diciembre para argumentar y fundamentar sus ingresos. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Alejandra Canales. También le comentamos que el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González, confirmó que esta semana fue separado formalmente del cargo el juez segundo de instrucción de Santa Tecla por haber ordenado la libertad de Rodrigo Chávez Palacios, conocido como el descuartizador. La decisión de inhabilitar por 4 meses fue tomada en Corte Plena, quien continúa analizando su actuación. Chávez Palacios fue condenado a 11 años de prisión tras ser acusado de asesinar y desmembrar a un empleado de la alcaldía de Santa Tecla. Y el canciller Hugo Martínez hizo nuevamente un llamado de atención al embajador de Alemania acreditado en El Salvador por las reiteradas declaraciones brindadas en medios de comunicación sobre política interna de El Salvador. En la más reciente declaración, el embajador criticó el proceso de la elección del fiscal general de la República que realiza la Asamblea Legislativa, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, expresa a través de una carta diplomática que sus declaraciones constituyen una reiterada violación del marco legal que rige el ejercicio diplomático. Sí, es que hay una prohibición, ¿no?, para que los extranjeros opinen y se involucren en temas de política de El Salvador. Además, considera que transgrede lo establecido en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, en las que señala, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, o sea, en este caso El Salvador. También están ligados a no inmiscuirse, lo que te decía, en los asuntos internos de ese Estado. El canciller finalmente advierte al embajador que en caso de persistir con opiniones sobre política salvadoreña se verá obligado a proceder de acuerdo a lo regulado en la Convención Internacional. Por otra parte, la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, anunció que pronto podría dejar el país tras ser designada como nueva representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Aponte ve como buena señal los avances de su gobierno en el proceso de aprobación de su sucesora. El nombramiento de la embajadora designada Maines sigue su curso. Ayer ella fue votada fuera del Comité de Relaciones Exteriores y ahora pasa a la confirmación en el hemiciclo por todo el Senado. Los 100 senadores tienen que votar sobre su nominación, al igual que lo hacen con cualquier embajador.
Así es que ya pronto tendremos una nueva embajadora en El Salvador. Bueno, hacemos una pausa, ¿verdad? Ciertamente, Sí, bueno, sí. pero manténgase pendiente, hay importante información que a usted le interesa y a toda su familia. Le mostramos en detalle los puntos más peligrosos de asalto en nuestra ciudad capital. Más Que adelante. ya casi todos que sabemos cuáles son, ¿verdad? O sea, hay unas calles donde más te bien hay dicen, que recordárselo. pero vamos a reforzar eso, siempre es importante porque viene la época navideña, sabemos aguinaldos y aquellos ya saben, los tamales, no los que se va a comer en Navidad, sino los otros tamales, que usted ya anda algo ahí, ¿verdad? Y hay Así que cuidado. también, además de eso, hacerle conciencia y decirles cuál es el modo de operar de esas personas, porque de repente uno cree, por ejemplo, me pegaron por detrás en el vehículo, es un accidente, te Y ahí bajas van. y ahí es la cuestión. Pausa, regresamos. Diciembre se convierte en un mes donde el actuar delincuencial afecta a cientos de salvadoreños. Los asaltos parecen el pan de cada día. Nuestro compañero Julio Guevara nos prepara a continuación o nos presenta a continuación un informe especial sobre este tema. Es el diario vivir en las calles de San Salvador. Todo parece tranquilo cuando los automovilistas circulan, pero las cosas pueden cambiar cuando se enciende el rojo del semáforo. El tipo se vino para el otro lado mío, queriendo abrir las puertas. Me empezó a mover el carro, como queriendo intimidarnos. Este joven narra el momento cuando un sujeto armado se le acercó para asaltarlo en este semáforo, ubicado en el Boulevard Venezuela. Cuando vio al delincuente literalmente enfurecido sobre su vehículo, dice que optó por huir. El robo, por fortuna, se frustró. Quien sería la víctima de inmediato reportó lo ocurrido al 911. A los minutos varias patrullas llegaron. Los individuos escaparon. El temor reina en las calles. Los automovilistas saben que ellos pueden ser el próximo blanco. Ya hay mucha inseguridad y ya ha aumentado el vandalismo, sí da temor. La inseguridad que se vive y no hay cámaras o alguien que esté vigilando lo que pueda acontecer en un acto o un semáforo. El Gran San Salvador parece que se ha convertido en la capital del robo. Los delincuentes tienen planificadas sus modalidades de operar, a pie o en moto. Por el momento se han identificado al menos 15 puntos de asalto en un mapa que inicia del Salvador del Mundo al Paseo General Escalón, de ahí a la Avenida Jerusalén y Calle El Pedregal, luego del Boulevard Merliot a la Carretera Panamericana y de la Alameda Manuel Enrique Araujo hasta llegar al punto de partida, El Salvador del Mundo. Irónicamente, estudios indican que los robos son efectivos en muchas ocasiones por culpa del conductor. En un 97 o un 98% las víctimas iban manipulando sus teléfonos inteligentes, sus tabletas, sus iPads, sus iPods. Durante el año la incidencia de robos inició en Semana Santa, aumentó en las vacaciones de agosto. Luego aparece una fecha nueva utilizada para delinquir, los llamados Viernes Negros. Y en diciembre es cuando este tipo de delito parece incontrolable. Pero no solo los automovilistas tienen puesta la mirada de los delincuentes. Se ponen varias personas a ver, aquí en este lado, como 3 y otros 3 acá y andan armados todos. Los cajeros automáticos también son puntos de asalto. En estos lugares las estructuras utilizan otras formas para cometer sus fechorías. Generan una acción de buen samaritano, acercándose al afectado y decirle, estoy acá para ayudarle, si gusta yo conozco el teléfono del banco, le voy a marcar, utilizan el teléfono y viene toda una trama donde obtienen información de uso confidencial. Ante esta realidad, Hay que estar ojo al Cristo. porque de acuerdo a denuncias reportadas en redes sociales, aproximadamente 30 personas son asaltadas a diario solo en San Salvador. Si usted es acorralado por delincuentes, expertos en seguridad sugieren que lo mejor es obedecerles, hablarles claro que ya entendió lo que quieren y evite ponerse a negociar con ellos. En un asalto, nunca se debe olvidar que la vida corre peligro. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.
Y ciertamente la recomendación que Julio nos hace es la más acertada, ¿no? Hay Sí, que pues colaborar, no hay que poner en riesgo nuestra vida Lamentablemente, ¿verdad? por los objetos materiales. Claro, Bueno, lamentable. Alejandra se encuentra precisamente en uno de esos lugares que, según el mapa que nos enseñaba Julio, ¿no? En la publicación anterior, Alejandra, es uno de los críticos o punto de asalto. Así es, buenos días compañeros, me encuentro en la intersección del Paseo General Escalón y la 75 Avenida Norte. Este es uno de los puntos, como lo escuchamos en el reportaje de Julio, identificado como críticos para las personas que se dedican a esto, a andar asaltando, a andar robando, despojando de sus pertenencias a los salvadoreños. Aquí es prácticamente ideal el escenario para que puedan escapar, porque si usted está, por ejemplo, en este semáforo ubicado en la Fuente Beethoven y está esperando que el semáforo cambie, viene un automovilista muy fácilmente, se acerca al vehículo, lo despoja de sus pertenencias e inmediatamente tiene diferentes rutas por donde escapar. Entonces el escenario es prácticamente ideal. De hecho, hemos preparado también al menos 15 puntos, o son los identificados críticos, y es para que lo tome muy en cuenta usted. Aquí le detallamos lo siguiente: sobre la 75 Avenida Norte y Pasaje Itzmania, la 89 Avenida Norte, por la zona de las clínicas médicas, también la calle La Mascota, donde los delincuentes aprovechan el tráfico que se genera a ciertas horas, la 75 Avenida Norte y la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, la zona del Árbol de la Paz, la calle San Antonio Abad y Avenida Bernal. Son solo algunos de los puntos que usted debe tomarlo en cuenta, amigo televidente. El semáforo, la luz roja del semáforo se vuelve el aliado ideal para estas personas que se dedican a despojar de lo ajeno a la población. Entonces es muy importante usted, amigo televidente, que lo tome en cuenta, que también tome sus precauciones, y como lo escuchamos en la nota de Julio, es mejor evitar negociar, porque la vida corre peligro, y a veces por robarnos un celular, o a veces por robarnos un reloj, por ejemplo, nuestra vida está en riesgo. Es mejor, al final de cuentas, dar lo material. Esto es lo que tenemos, compañeros. Claro, Alejandra, muchas gracias por ese reporte, gracias por tu información. Bueno, ciertamente no hay dónde equivocarse. Primero comenzamos por nosotros, lo que decía el experto en seguridad, ¿no? Ojo con andar tablet, teléfonos a la mano, visibles cuando vas manejando, y sobre todo si tu vehículo no es polarizado, pues, ¿verdad? Y con los vidrios abajo. Pero estamos hablando, fíjate, solo para los automovilistas, porque también las personas que van de a pie son asaltadas también. Mira, yo no comprendo todavía cómo es que hay personas en paradas de buses con su celular en la parada así, en este estilo, navegando. En la parada de buses, donde sabes que es el punto más vulnerable para que haya una persona y te lo quite, menos que no le importe el celular. Pero increíble, también hay que poner uno de su parte, ¿no? Ni a pie, ni en el vehículo, ¿no? Vidrio cerrado si se puede, comprendemos que no toda la gente tiene el aire acondicionado, pero el vidrio cerrado y claro, como dice Romeo, evitar tener eso a la vista, ¿no? Gracias, Alejandra. Bueno, nosotros continuamos con más información. Los diputados del FMLN que viajaron como observadores a las elecciones de Venezuela hablaron de los resultados que dieron el triunfo a la oposición política. Escuchemos a continuación. Los resultados de las elecciones de Venezuela, que dieron un triunfo rotundo a la oposición, les cayó como balde de agua fría a una parte de la clase política. Una comitiva del FMLN viajó como observadora al proceso electoral. A su regreso reconoce que la izquierda latinoamericana debe poner sus barbas en remojo. Esto al analizar también la pérdida del poder en Argentina. Arena, por su parte, también tiene su lectura de lo ocurrido. Que estamos haciendo las reflexiones, ¿verdad? Pero no podemos pensar lo que ya expresaba anteriormente, que eso ya es una cadena, un destino fatal y que todos vamos al abismo, ¿verdad? No, en ningún momento. Corriente que viene del gane, del triunfo de Mauricio Macri en Argentina, ahora vemos en Venezuela, vemos una esperanza para América Latina, una esperanza de que la democracia va a ganar por sobre cualquier política fracasada de...
De los 167 diputados, 112 se los adjudicó la oposición. Pero ¿cuáles podrían ser los efectos en El Salvador, tomando en cuenta la ejecución de los proyectos de Alba Petróleo y la incorporación a Petrocaribe? Según los diputados de izquierda, no habrán mayores cambios, porque depende del Ejecutivo y no de la Asamblea. Nosotros como FMLN estamos claros de nuestras luchas, han sido históricas, de victorias y de derrotas, pero también estamos claros que no vamos a cambiar una política por lo que pasó en Venezuela. A pesar de la diferencia de posturas, en lo que sí concuerdan los políticos salvadoreños es en la necesidad de cambios que expresaron los venezolanos en las urnas. El que haya ocurrido este acontecimiento es algo así como una señal que debemos interpretar todos, que por supuesto para resolver el problema en Venezuela lo van a discutir los venezolanos. Medidas fracasadas, vemos como tenían que hacer colas para poder tener alimentos, el tema de la inseguridad, todo ese tipo de cosas fueron lo que cansó a la gente. De los casi 20 millones de venezolanos, 15 millones acudieron a las urnas. Uno de los primeros cambios que se anunciaron es la liberación de los que se consideran presos políticos, que tienen su máxima representación en el dirigente Leopoldo López. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Momento para hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, Margarita Escobar y Carlos Ruiz. Margarita Escobar del Partido Arena y Carlos Ruiz del FMLN. Estarán hablando precisamente sobre esto porque es importante. Mira lo que pasó ya en Argentina, lo que está pasando ahora en Venezuela y principalmente con Venezuela, que tenemos una relación comercial, importante como país, ¿no? Como Estado. Dicen que luego viene Brasil, que luego viene Ecuador. Pues sí, podría pasar. Entonces es importante ver cómo queda esta relación comercial, ¿verdad? Volvemos en breve. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar con estos dos invitados. ¿Cuál es el tema, señores? Los resultados de las elecciones en Venezuela y, por qué no decirlo, también en Argentina. Y vamos a ver principalmente el caso de Venezuela porque tenemos una relación comercial como gobierno, como Estado, ¿no? Esto es claro a través de ALBA. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias, mejor dicho, que podría traer, si es que las hay, para ALBA, en este caso, ¿no? Y este convenio de cooperación que es prácticamente oficial en nuestro país. Así que Carlos Ruiz, diputado del FMLN, está con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Carlos, usted ya no es miembro de la Junta Directiva de ALBA, ¿no? ¿Verdad? No, ya no, desde hace tiempo. Pero bueno, pero estuvo por bastante tiempo, ¿sí? En ENEPASA. Mientras estuve como alcalde. Correcto. Entonces ahora vamos a conversar con él como diputado del FMLN y Margarita Escobar, diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. Muchas ¿Cómo está, Romeo? Gracias, Buenos días. Un gusto. Don Carlos, Carlos, ¿el FMLN está preocupado o cuál es el ánimo que tiene el FMLN después de conocer estos resultados a través de estos dos países latinoamericanos como es Argentina, pero principalmente Venezuela, ¿no? Por esta relación comercial que existen? Algunos dicen, mire, ese sueño del cual hablaba Hugo Chávez de la patria grande parece que no va a terminar de cuadrar. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo de los resultados de las elecciones en Venezuela, donde la oposición adquirió la mayoría calificada, más bien, obtuvo 112 escaños de 167? Bueno, está claro que en primer lugar, gracias Romeo, buenos días a la colega diputada y al pueblo salvadoreño, un saludo lleno de cariño y respeto y admiración por su participación activa. En primer lugar, creo que nosotros debemos de darle seguimiento a todo lo que acontece en todas partes. Y lo que está claro es que hubo confirmación de una conducta verdaderamente transparente, democrática y de alto nivel de responsabilidad sobre cualquier acontecimiento, y esto no es nuevo. No es nuevo en el caso de las fuerzas transformadoras de nuestro país y del mundo. ¿A qué me refiero? Mire, en el caso de Venezuela y en el caso de Argentina, nadie ha dicho esos no son los resultados.
Lo primero que siempre se ha estado diciendo es que estos son regímenes autoritarios, antidemocráticos y que son poco transparentes. Ahí están los hechos. Los hechos hablan por sí solos, esos no admiten ninguna discusión. Si en algún momento se ha asentado la democracia es cuando las fuerzas transformadoras están en la conducción del país. No admite discusión, es decir, ha quedado a prueba un sistema, ha quedado a prueba también una conducta, ha quedado a prueba una moral. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se le da el reconocimiento a los acontecimientos tal y como ocurren, como debe ser, ¿no? Como debe ser. Y que además no pretende ni mucho menos cambiar en el camino las reglas. Es decir, que se va ejecutando tal y como ha sido planteado, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque quien gana es la población al darse cuenta que puede tomar cualquier decisión y esa decisión debe ser respetada, no puede ser puesta en duda. Y entonces, ¿ha sido así o no ha sido así? Eso solo es el talante de alguien que tiene la suficiente moral para poder ejercer esa conducta. Carlos, este es el formalismo, ¿no? Este es el formalismo. No es solo formalismo. Sí, pero voy a esto, ¿no? Este es el formalismo de acuerdo a las constituciones de estos países, a la democracia que se practica en esos países, ¿de acuerdo? Vamos a la parte de los mensajes que se desprenden de esta situación, es decir, a ver, mire... los mensajes que se desprenden en primer lugar. Este es un revés para los modelos considerados... No, yo creo que no es un revés para los... socialistas, etcétera. No es un revés para los modelos, es la confirmación de una conducta y de una estrategia trazada con antelación. Y que además se le da el sustento. Aquí no se puede venir a decir que existieron o no existieron las guarimbas en Venezuela, y fueron organizadas, incluso para ello tuvieron necesidad de mover paramilitares desde Colombia, y eso es públicamente reconocido, es decir, no es nuevo. El que se haya hecho eso era para preparar todas unas condiciones, que después es más. ¿Usted cree que se puede llamar solo como tal preso político, como tal a quien organiza en donde más de 40 ciudadanos pierden la vida? Y además se da la ejecución de un proceso que no es nuevo, es decir, de escamoteo, de sabotaje en la economía, en el sentido de que usted quiere productos que están subsidiados para la población venezolana, pero que iban a parar directamente a la comercialización en Colombia. Carlos, ganó el hambre en Venezuela. Oiga bien lo que le voy a decir, porque, a ver, en Nicaragua, usted recuerda, ¿no? Con el caso de Daniel Ortega y Violeta Chamorro en su momento, pues algunos decían, mire, simple y sencillamente hay que decirlo, las encuestas le favorecían a Daniel Ortega, pero la sorpresa fue que finalmente ganó Violeta Chamorro. Este es un caso parecido, en donde la gente, ante la carencia de productos, ya usted desde su punto de vista estaba explicando del porqué de estas carencias, pero ante la carencia de los productos en Venezuela y la situación económica, vota en contra del gobierno. Es que es normal que ocurra que la gente afligida y desesperada busque algunas respuestas. La pregunta las va a encontrar y en qué condiciones las va a encontrar y para quiénes. Porque al final en eso es que se concluye la ruta. Y veamos, fíjese que nomás ¿cómo se llama? Se conocen los resultados y ya hay planteamientos. Primero dicen, la primera cosa dicen, hay que reformar la ley de la seguridad laboral. ¿Para quién ve el mensaje? Y eso no es un invento de los trabajadores, eso es un posicionamiento que toma en público la nueva fracción. Es decir, ¿a petición de quién? A petición de Fede Cámaras. Es decir, ¿para quién se va a gobernar? ¿Quién es Fede Cámaras en Venezuela? Fede Cámaras es como que usted me está hablando aquí de la NEP.
Don Carlos, para terminar esta primera intervención suya y así en concreto, entonces, a su juicio no perdió el modelo económico, no es un fracaso del modelo económico. No, eso no es cierto. Ok, Margarita, ¿cuál es su lectura o la lectura de Arena de esta situación? Bueno, mire, en primer lugar quiero decirle a don Carlos que la última vez que estuvimos en un debate nos encontramos en que él estaba defendiendo a Saddam Hussein. Hoy vamos a hablar de otra temática y voy a comenzar coincidiendo en algo. Aquí hubo un gran héroe, fue el pueblo venezolano, a quien deben ir todos nuestros reconocimientos y aplausos. Luego, acabo de escuchar una tremenda contradicción. Dice que este gobierno acusado de autoritario no es así porque reconoció los hechos, porque reconoció la abrumadora y apabullante derrota del modelo chavista, pero que reconocerlo significa que ese régimen no es autoritario. Pero acto seguido en este mismo programa procede a culpar a los presos políticos, procede a decir y a acusar a la oposición, a acusar a la empresa privada. Hasta Colombia salió aquí a relucir. Y luego a la gente que afligida y desesperada tomó sus decisiones. Bueno, yo le voy a decir por qué la gente está afligida y desesperada. Está afligida y desesperada, yo no sé si me pueden poner las gráficas, porque el Producto Interno Bruto de Venezuela bajó a menos 10 puntos, porque la inflación en Venezuela ha llegado a 159%, porque los pobres en Venezuela han alcanzado números sin precedente, porque el modelo venezolano fracasó. Ahora, si nosotros... Sí. El modelo venezolano. Fracasó. Si es que ha fracasado el modelo venezolano. Margarita, fracasó. Solo una primera intervención, sí. ¿no? Usted ya apuntó dos cosas importantes. Dice, bueno, la inflación tiene un 159%. ¿Descarta usted que la participación de la empresa privada, como lo denunció en su momento el presidente Maduro, en esconder el producto, en generar crisis, haya sido fundamental en la decisión del electorado? ¿Descarta usted que la empresa privada en ese país haya jugado un papel político realmente electoral? Mire, aquí la cuestión es que cuando usted tiene un gobierno que está periódicamente atacando a la empresa privada, como lo vemos aquí en el país, en algunas veces de manera bastante concentrada, cuando usted no genera las condiciones de inversión, cuando está gobernando alejado de parámetros democráticos, cuando rechaza violentamente con su discurso político a una posición existente, usted no tiene las condiciones en un país para que pueda crecer y para que pueda ser incluyente en sus políticas. Por otro lado, la política del petrodólar, de la compra de relaciones nacionales o internacionales, basado en la compra de voluntades, por supuesto, por el petróleo, tampoco les dio resultado. Y aquí hay algo bien interesante. Para que el modelo venezolano pudiese tener meridianamente éxito, se requiere que el precio del petróleo ande por lo menos en $100 el barril. ¿Por qué? Porque hay muchas dádivas por todos lados, nacional e internacionalmente. Le crea un sistema nacional de corrupción. O sos afiliado al régimen o no estás con nosotros, o conmigo o contra mí. Eso no funciona en una sociedad democrática. Pues resulta que el precio del petróleo hoy alcanza $38 el barril, necesitan $100 por lo menos para sostener esta situación, está en 38 y va a llegar, según los análisis internacionales, este precio puede alcanzar $25 el barril, por razones de geopolítica, por razones de seguridad internacional y por razones de la economía global. Es decir, no son variables que controla... Son factores externos. Sí, entonces, ¿cómo puede un régimen que sostiene todo este modelo basado en los precios del barril del petróleo ser sostenible, excluyendo a todos los venezolanos que no están con ellos y ejerciendo un ejercicio del poder autoritario?
Por otra parte, veamos lo que pasó en Argentina. Esa es una situación diferente, pero igual se produjo un giro de Macri, que lo primero que hace es anunciar la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela en el esquema subregional de integración de Mercosur. Y un tercer elemento importantísimo es la actitud del secretario general de la OEA. El nuevo secretario Almagro fue clarísimo en exigir al régimen de Maduro que debía observar estrictamente los cánones democráticos cuando se trata de ir a elecciones. Así es de que yo veo que en Venezuela sí se va a dar un giro difícil. Ya vamos a ver qué es lo que viene, ¿no? Porque pero es un hecho que la oposición tiene en sus manos todo un abanico, porque el poder total de la Asamblea Nacional lo tiene la oposición. Eso iba a decir, vamos a analizar más adelante qué es lo que se viene, cuál es el panorama que se viene en Venezuela. Hoy por hoy estamos viendo las consecuencias de este resultado, pero ciertamente, don Carlos Ruiz, la luz naranja no solo se ha encendido en Venezuela, sino también en Argentina, ¿no? Tras este giro también, tras sacar del poder a Cristina Kirchner. Esto, digo, como ustedes creo que lo dijeron en su momento en una conferencia, o significa para ustedes poner las barbas en remojo. Pero vi que estaba además apuntando algunas cosas cuando Margarita estaba haciendo su análisis. Bueno, efectivamente, mire, en primer lugar, la colega dijo que yo defendía a Saddam Hussein. No, yo no defendía a Saddam Hussein. Yo ataqué a sus agresores, porque nadie les da el derecho en el mundo de imponer su voluntad y de mentir como lo hacen, como siempre lo han hecho, de mentir para imponer su voluntad, que es lo que hacen en todos lados. Es decir, hay un principio en la política nacional o internacional que dice, y es un principio delicado porque es un principio fascista, miente, que al final algo queda de la mentira. ¿A qué me refiero? ¿Dónde están las armas químicas por las que se dijo que se les lanzaba la guerra a Irak? ¿Dónde están? Pero está tranquilo el señor que envió esa agresión brutal que le ha costado millones de vidas al pueblo iraquí. ¿Dónde están las armas químicas por detrás de las cuales... Eso solo es un referente, no es el tema. Hoy es un referente. Sí. Hoy es un referente, pero lo acaba de querer utilizar. No, don Carlos. Yo quisiera pedirles, es que cuando se toca una cosa uno debe saber lo que está haciendo. ¿Verdad? No, por supuesto. Entonces veamos, se refiere a eso. Y luego dijo que yo quería defender a Saddam Hussein. Yo lo que estaba diciendo es estuvimos en un programa la última vez donde terminó usted defendiendo a Saddam Hussein. Yo le voy a pedir, licenciada, que cuando yo estoy interviniendo me deje por favor. En este sentido, lo que queda claro es que lo que yo he planteado es que nadie tiene el derecho, ningún Estado tiene el derecho de irle a decir a otro Estado que es lo que cómo va a ser su gobierno. Cómo va a ser eso lo establece acá. Entonces, eso es lo que se violentó, es decir, el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En el caso de Irak. En el caso de Venezuela. Pero en el Consejo de Seguridad. Ahora viene. En el caso de Argentina. En el caso de Venezuela y en el caso de Argentina, y mire cómo han estado. ¿Usted le parece poco? Es que aquí las cosas creen que se puede creer. ¿Se acuerda usted de los fondos buitres? Vio la pelea que le tocó enfrentar con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario Internacional, en donde incluso un juez, justamente norteamericano, estuvo tomando posición y tratando de instalar aquello que al final han tenido que que se podía ir desarrollando de otro modo. Es que lo que pasa es que con eso le quieren poner la asfixia a los pueblos para que estos decaigan. Eso por supuesto, pero nuestra colega aquí dice que los petrodólares han servido para comprar voluntades. ¿Que cree que nos compran voluntades aquí, por ejemplo? Si a nosotros nadie nos regala el petróleo. Nadie regala el petróleo. Pero están usando un término.
Así aprenden a mentir nacional e internacionalmente. Y nosotros podemos mostrarlo, ahí está, las cuentas claras de cómo viene, cuánto cuesta y a cómo. Otra cosa es la concepción económica con la que se manejan las relaciones comerciales. Esa es una visión distinta. Aquí se deben de acordar ustedes, y usted particularmente, licenciado Lemus, se debe de recordar que se decía en aquellos tiempos que no era posible bajarle el precio a los combustibles, ¿de acuerdo? Era una gran batalla, y aquí, mientras tenían el mercado prisionero, decían que no era posible. ¿Qué ha ocurrido? Y hoy dicen es que, y menos mal que se ha dicho bien, por geopolítica, o sea, para dominar globalmente, hay que crear una estrategia de asfixia para los que se te oponen. ¿Y esa estrategia en Venezuela quién la creó? No, es que no es en Venezuela. Bueno, es decir, una cosa es que se la apliquen a Venezuela y que se la apliquen también a Argentina, como mostré con los fondos buitres. Digamos que es un modo operandi, ¿no? Es un modo. Pregunta específicamente en Venezuela, ¿quién creó esa crisis? Es decir, la crisis, es decir, la política se crea imperialmente y se aplica adentro. Como por ejemplo, ahorita se está diciendo que el precio del petróleo ha bajado solo por cuestiones de geopolítica. Efectivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo no sé si ustedes vieron los programas, rastrean otros programas. ¿Qué está pasando con Turquía? Sabemos qué es lo que está, cuánto petróleo está desfilando robado y protegido por los centros imperiales. Robado, es decir, se estableció más de 8.000 cisternas. Más de 8.000 cisternas diarias desfilan petróleo robado de Irak y de, ¿cómo se llama? Y de Siria por la frontera turca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le están con eso le pueden bajar los costos al petróleo en Europa. Pueden manipular. Pueden manipular. Y eso sirve. Allí sí, pero parece que eso no hay que mencionarlo porque es muy urticante. En este sentido, quiere decir, cuando se dice que más de 8.000 cisternas diarias, ¿a cuántos millones de barriles se refieren? Margarita, lo que denuncia Carlos Ruiz es un modus operandi, dice, un diseño que se construye en el norte y lo ejecutan sectores estratégicos en determinado país, ¿no? Un modus operandi donde confluyen intereses económicos muy fuertes, estratégicos, para ahorcar, para asfixiar a gobiernos que no son de su simpatía. Mire, yo sobre el tema de lo que dice don Carlos, quiero poner esto en perspectiva, ojalá que no vaya yo a contradecirlo demasiado, oye. No, pero si lo hacen en un ambiente mire, de cordialidad. En el tema de Irak, que él dice que fue por un punto, solo le quiero recordar lo siguiente. El Consejo de Seguridad de la ONU, desde 1990 emitió tantísimas resoluciones. La resolución 660 que condenó la invasión de Saddam Hussein a Kuwait, la 670 sobre el bloqueo comercial que se amplió, la resolución 678 del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza militar contra Irak si las tropas de Saddam Hussein no se retiraban de Kuwait, la resolución 686 tras aceptar Saddam Hussein las condiciones del alto al fuego, la resolución 687 sobre la creación de una fuerza de observación para la zona desmilitarizada, la 688 del Consejo de Seguridad exigiendo el fin de la represión iraquí contra la población civil. Mi son cantidades. ¿Quiénes votaban en esa resolución? Este es el Consejo de Seguridad de la ONU. Conformado por de la época, desde el año 90. Lo que quiero yo ilustrar con esto es que el tema no es tan simple como lo reduce aquí el colega diputado. El tema era ya de amplio conocimiento de las Naciones Unidas, cuyo propósito de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales. Si este no es un compromiso suficiente de la humanidad, pues yo no sé qué más podría ser, si todo el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas es ese. Pero mire, hay cantidades y cantidades y cantidades de resoluciones, la 1153 de la ONU, la 1284 que crea
inclusive una comisión de las Naciones Unidas de vigilancia, Oiga, Margarita, verificación e inspección. Eso es bien interesante lo que usted está mencionando, claro, ¿no? Pero entonces porque no quiero a Venezuela. Sí, de acuerdo. Lo único que no quiero, yo no le voy a decir a don Carlos mentiroso, pero tampoco quiero que quede una verdad, una sola pedacito de verdad. Si vamos a hablar de ese tema, hablemoslo completo, claro, que no es hoy el día. Ahora Venezuela, le voy a insistir sobre el segundo esto. tema. Le voy a plantear la pregunta y le dejo la palabra siempre. Es que el punto es, aquí es lo importante, ¿no? A ver, ¿es este el resultado de la crisis de un gobierno mal manejado, de un gobierno que no supo implementar las políticas, o es resultado también de lo que dice don Carlos, de una crisis también generada por otros factores externos o ajenos al gobierno? Porque para nadie es un secreto que hay sectores en distintos países de empresa privada que confluyen o que coadyuvan esfuerzo, ¿no?, con determinados partidos políticos. Ahora mismo aquí en el país se está denunciando, mire, se está generando una crisis o se está haciendo quedar mal a este gobierno cuando se está cobrando, y que vale la pena mencionarlo, digo, cuando se está cobrando de forma indebida un impuesto a las telecomunicaciones, digo, se está pasando un porcentaje que no debería cobrarse. Entonces, incluso lo ha denunciado el gobierno, aquí ha dicho, este sector de la empresa privada lo que quiere es generarnos a nosotros una crisis para generar un descontento. Entonces, la participación que tiene todo el derecho de empresas privadas en los gobiernos o coadyuvando esfuerzos con determinados partidos políticos no es para nadie un secreto. ¿Qué tanto sucede eso en Venezuela? Pero mire, el impuesto no lo pusieron las empresas privadas, el impuesto lo puso el FMLN y otros partidos políticos. Cobro de los 5 centavos. Esa es la ejecución del impuesto que de mal forma puso el FMLN en la asamblea y quienes lo acompañaron. Antes de que termine el segmento, don Carlos, yo le acepto ya que revele las cuentas de ALBA. Usted dice que ahí están esas cuentas, que las pueden mostrar porque tienen cuentas claras. El país necesita saber cómo ALBA llega al país, cómo se utilizan los recursos. Ustedes fueron, a través de las alcaldías, una empresa pública, por lo cual tienen que ser auditados por la Corte de Cuentas, y yo celebro grandemente su ofrecimiento de revelar todas las cuentas de ALBA. Creo que eso sería, además de que tiene la obligación de hacerlo por constituir ustedes un partido político empresa, que así se han convertido con lo de ALBA, la obligación de revelar todas sus cuentas y rendir al pueblo salvadoreño la información sobre la utilización de los fondos provenientes de ALBA. Bueno, me dicen que tenemos que hacer una pausa y tenemos información en desarrollo. Marcela Rivera, adelante con tu informe, te escuchamos. Buenos días nuevamente. La información ahora tiene la Superintendencia de Competencia. Así es, nos hemos trasladado hacia el kilómetro 9 de la carretera a Comalapa, donde se ha generado un incendio, como ustedes pueden ver en las imágenes. Este incendio ha incrementado debido a los vientos. Más adelante también estamos viendo que hay más maleza y por lo que este incendio se puede incrementar en el lugar. Bueno, también hacerles un llamado a los amigos televidentes si van a transitar sobre esta arteria, debido a que la visibilidad se ve afectada debido al humo en este lugar. Y bueno, también vamos a ver un poco de los daños ocasionados por este incendio. Como se puede observar en las imágenes, la maleza totalmente quemada y eso se sigue expandiendo. Destacar que por el momento no hay autoridades acá presentes en el lugar para sofocar las llamas, así que el llamado también es para las autoridades de bomberos para que se acerquen al lugar y evitar cualquier tipo de tragedias. Y esta es la información que les tengo desde el kilómetro 9 de la carretera a Comalapa. Carlos Ruiz, diputado del FMLN, Margarita Escobar, diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, están con nosotros esta mañana. Ya vamos a ir al dato mire, 167 parlamentarios tendrá, 112 mejor dicho, de 167 tendrá la oposición, y dice uno, bueno, le queda a esta legislatura pocos días para poder, digamos, reformar algunas leyes, ¿no? Impulsar iniciativas que podrían ser revertidas a partir de enero con la nueva correlación. Pero, don Carlos, como siempre, tomando ahí algunos datos, bueno, la pregunta fue clara, entre otras cosas. ¿ALBA va a revelar sus cuentas? ¿Ha revelado sus cuentas a propósito de esto? ALBA está de cara a las estructuras económicas del país. Sí, para eso hay Ministerio de Hacienda.
Para eso está la superintendencia. Entonces, ¿por qué? Y para eso está la propia Corte. Si yo fuera de la Corte de Cuentas o de la superintendencia o delegado del Ministerio de Hacienda, debería estar diciendo eso aquí. Pero son ellos con quienes hay que intercambiar cuando así se requiera. Pero yo creo que lo trascendente, mire cómo se dice y se echa, quiero preguntarles, ¿deben ser respetadas todas las resoluciones de las Naciones Unidas? No, pregunto, ¿debe ser así o no debe ser así? Y me van a decir, ¿qué me van a contar? ¿Sí o no? Y entonces yo a renglón seguido les pregunto, ¿cuántas resoluciones de las Naciones Unidas y desde cuándo se están tomando por mayoría absoluta? Es decir, prácticamente solo 2 países en el mundo se oponen. ¿Le han quitado el bloqueo a Cuba? ¿Han sacado la base de Guantánamo? ¿Dónde queda el respeto al derecho internacional al que acaban de hacer alusión aquí? No, si aquí no hay que andarse por la rama. Por eso es que decimos, los centros imperiales, y cuando hablamos del norte no nos referimos solo hacia Estados Unidos, nos referimos a los países más desarrollados económicamente, que le imponen su voluntad. Los aliados más bien. Los que son aliados, el grupo de los 7, el G20 y todo esto, son los que le imponen su voluntad a los países pobres. Es decir, y por supuesto la humanidad viene cambiando y se va transformando, y está llegándose el momento en que también la situación del mundo es altamente delicada. Entonces, por eso digo, a mí con referencia a Irak, me leyeron una serie de resoluciones que yo les di su seguimiento allá en su tiempo, ¿va? Pero que ahora, y las contra Estados Unidos, que debe de respetar igual que cualquier otra nación del mundo, ¿por qué no ha respetado eso? ¿Por qué no lo levantó? Pero como a Estados Unidos no es tan fácil hacerle la guerra, ¿va? Es decir, tendrían que agarrarse a proyectiles atómicos y ahí parece que el mundo entero está en riesgo. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Sin embargo, a los países pobres sí les encasquetan guerras una tras otra, y dijeron que era en nombre de la democracia. No, hombre, no era en nombre de la democracia, era en nombre del petróleo, ¿verdad? Es decir, las fuentes energéticas. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Hoy sé, por ejemplo, cuál es la situación del desarrollo. Miren, una de las sociedades que habían alcanzado mayores niveles era justamente Irak, y justamente, y le voy a decir la otra, la de más alto nivel en aquella región era ni más ni menos que Libia. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de Muammar el Gaddafi? Vaya a ver cómo está hoy esa sociedad. ¿Por qué es que las migraciones hoy tienen acongojados a Europa? Porque les llevaron toda esa desgracia de guerras y hoy la gente tiene que huir. Sin embargo, llama sintomáticamente la atención. ¿Qué es lo que dice? Hoy resulta que hay terroristas radicales y terroristas buenos, como les dijo alguien. O sea que uno te mata con ternura y otro te mata con salvajismo. Entonces, a eso se refiere. Pero Carlos, eso es hablando de la geopolítica, ¿no? Global, pero focalizando de nuevo el caso de Venezuela. El caso de Venezuela porque uno ha sido víctima de una situación como esta, ojo también, porque hay que analizar la otra parte. Mire, Venezuela tuvo la oportunidad también, estuvo por muchos años, ha estado ya el gobierno del presidente Chávez y luego Maduro, pues tuvo herramientas valiosas como, o lo tiene todavía, el petróleo, por ejemplo, la nacionalización de empresas que las consideraron estratégicas, ¿verdad? Tuvo el control del parlamento de ese país y, perdone que se lo pregunte, no fue capaz de articular una respuesta contra estos sectores conservadores que estaban confabulando en contra de él. Es que yo creo que hasta ahí hay que ver, miren, ¿qué hubiera ocurrido si la derecha de este país hubiera tenido la posibilidad, se le hubiera tratado de dar un golpe de Estado? ¿Qué hubiera ocurrido? Lo que hubiera ocurrido es el desquite que tienen, es terrible. Sin embargo, hombre, mire, y que acaso ¿cómo se llama? Es un secreto que justamente la empresa privada, la gran empresa,
con Fede Cámaras a la cabeza, ¿verdad?, le dio un golpe de Estado al gobierno del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Es un secreto eso? Y que incluso estaban listos para asesinarlo. Y lo que perdieron fue tiempo. ¿Y cuál fue la conducta del comandante cuando llegó de nuevo al gobierno? Que fue repuesto por su pueblo. ¿Cuál fue la conducta? ¿La conducta fue de llegar con un afán de venganza? No. Es más, llegó llamando a la integración. Por supuesto que lo que hay que entender es que la lucha social, que es entre sectores económicos, la lucha social no es estática. Y por supuesto que un pueblo al que de repente se le empezó a asfixiar, porque no es un secreto que han estado descubriendo, pero bodegas llenas de productos que fueron, ¿cómo se llama?, después confiscados y llevados de nuevo. Y si está eso, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, uno dice, el pueblo ha tomado una decisión y debe ser respetada. Margarita, no sé si tiene algo que acotar sobre lo que está diciendo don Carlos, pero me gustaría analizar ya el escenario que viene con 112 parlamentarios, mayoría calificada de la oposición en el Parlamento a partir de enero, ¿no? Sí. ¿Qué cambios pueden surgir? Incluso impulsar desde la Asamblea Legislativa un revocatorio contra el mandato del presidente Maduro. Sí, yo creo que hay que ubicarnos en el tiempo. Aquí nadie está hablando de proyectiles atómicos, como que dijo don Carlos. Aquí estamos hablando de democracia, de crecimiento, de desarrollo, de diálogo. En Venezuela ha habido una elección contundente de unidad que le ha dado el poder total a la oposición, algo insólito. Esto significa que esa Asamblea Nacional tiene todo un abanico de cosas que podrían hacer. Yo no digo que las vayan a hacer, pero mire, revisemos las facultades que tiene la oposición en Venezuela. Pueden someter a votación, declarar si hay méritos para enjuiciar al presidente o aprobar su incapacidad física y mental, así como elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pueden aprobar la ley habilitante al presidente, pueden emitir votos de censura contra el presidente o ministros, tienen la potestad de convocar a una asamblea constituyente, pueden promover reformas constitucionales, pueden aprobar leyes orgánicas, pueden cambiar leyes existentes o promulgar nuevas, pueden liberar a los presos políticos a través de la ley de amnistía. Esto mientras se mantenga la unidad del MUD. Sí, así como están los números, estamos analizando fríamente números, resultados y lo que pueden hacer. No si lo harán o si lo podrán hacer, pero sí es importante decir que esta Asamblea Nacional, conformada por una total y absoluto control de todas las mayorías en Venezuela por parte de la oposición, da esa posibilidad. Ahora, que esto va a depender de cómo se maneje ya el MUD, cómo se maneje el gobierno. Si el gobierno decide entrar en una confrontación o si el gobierno decide, miren, aquí hay una realidad, platiquemos, sentémonos, saquemos adelante a Venezuela, esa podría ser otra realidad. Pero que las circunstancias y el mapa político venezolano ha cambiado profundamente, sí lo ha cambiado. Y que tendrá efectos en América Latina, también lo tendrá. A eso vamos. ¿Qué efecto va a tener en El Salvador desde su punto de vista a propósito de esta relación comercial que existe con Alba? Yo lo primero que veo es que el faro que anunció el presidente Sánchez Serén, que el faro democrático para El Salvador era Venezuela, cambió de foco. Eso es lo primero. O sea, se constata que cambió de foco. Ahora, ¿cómo puede esto afectar aquí en El Salvador en materia comercial? Mire, ya aquí tendríamos que ver qué resoluciones toma la Asamblea Nacional en Venezuela en relación a los tratados que ha firmado los gobiernos de Chávez con terceros países. ¿Pero tiene facultades la Asamblea para hacer eso? Sí, claro. La Asamblea para siempre... dar marcha atrás a estos acuerdos comerciales y estos tratados. La Asamblea, y sobre todo en este caso, pueden revisar toda una gama de situaciones. No sé si lo harán, no sé si lo estén contemplando, pero cierto es que durante la campaña en Venezuela quedó en evidencia que los venezolanos, al
tener una serie de circunstancias como política exterior venezolana les trajo a ellos consecuencias negativas, especialmente por la cooperación basada en los precios del petróleo. Este tema no va a pasar desapercibido. ¿Cómo lo van a manejar? Eso está por verse, ¿verdad? Yo sé que está Petrocaribe, eso no escaparía, digo yo, de un análisis, y creo que al hacer un examen completo ellos de la situación irán tomando sus decisiones. Ayer el FMLN sentó posición sobre este tema, ¿no? Don Carlos dijo, bueno, mire, no va a pasar nada. Vi al FMLN pidiendo que no vayan a reformar eso. Bueno. Pues no, nosotros no hemos pedido que reformen o no reformen. Esa es, y lo dijimos. Y ¿pidieron respeto a los acuerdos comerciales? Yo lo dije bien claro, sí. Es decir, es que yo creo que es necesario que aclaremos algunas cosas. Es obvio que usted dice, hay la aplicación de una estrategia global de sometimiento a los pueblos por distintas vías. Pero también en este sentido uno tiene que respetar, y eso va a ser decisiones que va a tomar el propio Congreso venezolano con relación a su situación interna. Ahora, ¿qué va a pensar hacer? Mire, estos son tratados internacionales, no son tratados nacionales, no son negocios nacionales. De tal modo que nosotros esperamos que se desarrolle las circunstancias de relación tal y como estamos en el mundo de ahora. Entonces, de tal modo que tenemos nosotros la tremenda preocupación de que se va a caer. Si ocurre que hoy, por distintas partes del precio del ¿cómo se llama?, del combustible, gracias a la gran batalla que dimos aquí, que se decía que no se podía, y lo cambiamos aquí nosotros internamente, y lo hemos dicho, nosotros podemos manejar los problemas nacionales. Ahora, los problemas internacionales no los podemos manejar, porque no es la capacidad de nuestro Estado. Pero estos acuerdos ciertamente pasaron por el Congreso en su momento, ¿no? Y por lo tanto, por supuesto, tiene todas las facultades el nuevo Congreso para darles marchas atrás. Eso tiene razón. Es decir, eso es como dice uno, tú vas a denunciar un tratado, es decir, en buenas cuentas, esa ya es una resolución que no nos compete a nosotros, ¿verdad? Y que por supuesto nosotros llamamos a que las relaciones internacionales que se tienen se mantengan normales, como debe ser, porque son negociaciones que se han estado estableciendo. ¿Qué pasaría en un caso hipotético se da esta situación marcha atrás? Pues mire, lo que puede pasar es que simplemente el que va a empezar a pagar los platos rotos de todo esto, si es que se empieza a encarecer irracionalmente otra vez el petróleo, más hoy que les han descubierto que están robando por todos lados y lo están negociando. Bueno, pues sí, pues cuando yo he planteado aquí que hay más de 8.000 cisternas funcionando diariamente, eso tiene un impacto en los mercados internacionales, eso no transcurre así nomás. Entonces, por supuesto que una vez esas cosas empiecen a ponerse en orden, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a empezar probablemente un ascenso en los costos, que sería lo que le ocurre al pueblo salvadoreño. Entonces, pero nosotros por eso vamos a decir que entonces no se puede desarrollar. Nosotros creemos que sí, porque así como lo hemos dicho, somos respetuosos de la voluntad de los pueblos, y si el pueblo venezolano ha tomado una decisión, pues le toca a los venezolanos mantenerla o cambiarla, tal y como ha ocurrido ahora. Por supuesto, vamos a dejar nosotros de darle nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento al talante y a la valentía de un gobierno y de una fuerza política que es capaz de reconocer un revés cuando ocurre. Yo creo que nosotros al revés nos sentimos, y les volvemos a decir, hermanas y hermanos venezolanos, como hermanos del PSV, cuentan con nuestra solidaridad permanente, porque nosotros no ponemos en negociación la solidaridad, no solo cuando estamos en buenas condiciones. Y yo quiero decir, aquí se ha sostenido, miren, les queremos hacer ¿qué es lo que estaba ocurriendo en 1989?
mire, estaba ni más ni menos que cayendo el viejo campo socialista con el que tuvimos muy buenas relaciones. Y por eso nosotros renunciamos a la lucha. No, nosotros dijimos vamos a seguir luchando hasta que transformemos este país. Y dentro de todo aquello fue la decisión interna la que nos permitió de inmediato transformar aquella realidad. Desgraciadamente hubo que recurrir a ese procedimiento, pero se estaba cayendo, ya había caído la Unión Soviética, ya había caído todo el campo socialista, pero no, por eso nosotros íbamos a renunciar a nuestro afán de luchar por la justicia y para que se estableciera la democracia en este país. No renunciamos y terminamos avanzando en esa dirección, ¿sí o no? Ok, no sé si tenemos que hacer un corte o si no, quiero abrir otro tema que me parece importante, estimado Eduardo Navas. Es importante, ¿por qué? Porque es una cuestión que se dio un poquito de lo que viene, no tanto de la Unión Soviética. No quiero hablar sobre este tema, este incidente que es un incidente diplomático. ¿Sí? Pausa. Bueno, vamos a hacer la pausa entonces. Este incidente diplomático con el embajador de Alemania, es decir, pues porque de repente, según la carta enviada por el canciller de la República, ¿verdad? De repente lo que leemos ahí es que hay una injerencia en asuntos internos, declaraciones que no son muy oportunas, que no son dignas de una representación diplomática, etcétera, ¿no? Así es que, aunque se quiera ver por separado, es parte de esto. Mire, ¿qué es lo que está pasando, verdad? O sea, hay fuerzas que están ahí tratando de formarse una idea o de que se forme una percepción en determinado momento. Ese es el caso específico de la elección del fiscal, es que opinó el embajador de Alemania y que, por cierto, fue motivo, de la carta que envió el canciller de la República. En breve, solo para ir cerrando el programa de esta manera. Señores, esa es la carta que envió precisamente el canciller de la República, Hugo Martínez. Una carta, mire, que sinceramente no son cartas que se hacen públicas, pero de alguna manera se filtró la carta. Pero ahí está, le advierte el canciller de la República al señor embajador de la República de Alemania, le dice, señor, pues ya habíamos conversado esto, le dice, si hay alguna observación de su parte tendría que buscar los canales adecuados, pero el embajador de Alemania dio declaraciones a los medios de comunicación y habló sobre presiones de algunos diputados de compra de voluntades, ¿no? Para poder votar a favor de determinada persona como fiscal general de la República. Y uno se pregunta, ¿es esto normal o no es normal? Don Carlos, comienza escuchando su opinión, vamos a ver. Pues fíjese que de la conducta del embajador es absolutamente anormal. Porque yo le puedo decir, por eso, entre las potencias, ya hubieran roto relaciones diplomáticas. ¿Tanto así? Sí, mire, si eso es un insulto a la dignidad nacional. Eso es un insulto a la dignidad nacional. Porque si él tiene todo eso, entonces que muestre. Para empezar, tendría que mostrárselo al gobierno, a los órganos de Estado para que estos se ejecuten. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Mire lo que le dice el canciller, que decir, ya lo han hablado y que estos términos de seguir así nos obligará. Es decir, porque le están aceptando que pueden incluso privadamente discutir algunas cosas para tomar incluso medidas si eso fuese así. Pero ocurre que como aquí son los rumores los que cuentan, y mire lo que dijo, está hablando de corrupción, ¿ya? Muy bien. ¿De quién es la corrupción? Hoy póngalo en blanco y negro. Es decir, aquí, y por eso es que se dice, es que lo que pasa es que estos señores que tienen representación de países desarrollados quieren venir a decirle a los demás, así te vas a portar. De lo contrario, voy a hacer esto. Eso es al final, bueno. y eso es al final lo que se conoce en los términos, aquí la colega diputada ha sido canciller. Iba a hacer referencia a eso precisamente. Ha sido canciller y es lo que se conoce en la antigüedad como los procónsules, que llegaban a dictar, a decirle
al sometido, vas a seguir de esta manera. Oiga, Margarita, pero aquí escuchamos también la opinión del embajador de los Estados Unidos, ¿no? También le hemos escuchado, habrá que ver cuál es la diferencia y la prudencia con que se dan estas declaraciones. Pero ¿usted cómo lo ve esta declaración del embajador de Alemania? Yo no le doy gran connotación. ¿Pero rompe el protocolo de Viena? No, mire, yo creo de que no hay que darle tampoco gran connotación a este incidente. Yo creo que hoy en día la diplomacia es mucho más dinámica, mucho más presente. Los países amigos en todos los países del mundo se manifiestan de manera pública, unos con mayor acento que otros. ¿Pero entonces es violento el Acuerdo de Viena? No se puede violentar ningún tratado, ¿verdad? El canciller hace lo propio, con un lenguaje propio, diplomático. El embajador ha recibido la carta que se hizo pública, no sé por qué. Normalmente este tipo de comunicaciones se manejan todavía en el ámbito privado. Pero bueno, ya que está pública, yo estoy segura que esto vendrá a una feliz conclusión. Hay que recordar también que Alemania es un país amigo, un país que está con El Salvador, que da mucha cooperación a El Salvador, y que los embajadores también tienen que velar para que la cooperación que viene, en este caso del pueblo alemán, pues también tenga los mejores encauces. Desconozco por qué se dieron las declaraciones. A mí me parece muy bien lo que usted dice. El punto es, a ver, los canales que se utilizan, ¿no? Yo creo decirlo a los medios de comunicación, perfectamente pudo haber canalizado una carta, como lo hizo el canciller hacia al embajador. El embajador mandarle una carta al señor Martínez y decirle que está preocupado por la situación de elección del fiscal. Pero hablar ante los medios de comunicación y externar su opinión y denunciar posible caso de corrupción es una cuestión fíjese que un poco más delicada. Hoy usted ve en mire, el mundo ha cambiado tanto que francamente cuando usted ve un embajador acreditado en cualquier país dando declaraciones, algunas veces pueden traer alguna controversia como esta, pero no pasa más, mucho menos llevar a presentar una situación de romper relaciones con Alemania, ¿verdad? Eso sería inaudito, totalmente fuera de lugar. Yo más bien creo que esto es una situación que se solventará felizmente. Pero si aplica el convenio o el Tratado de Viena, o sea, puede llegar a una situación como esa, como declarar, por ejemplo, non grata a una persona, a un embajador, lo que pasa y sucesivamente pedir que abandone el país. La Convención de Viena... Que no creo que sea el caso. Pues, no lo es. La Convención de Viena le regula las relaciones entre estados y le desarrolla una serie de conductas y protocolos. Este no es un caso que amerite tal grado de exageración. ¿Verdad? Mucho menos plantear romper relaciones con Alemania, por Dios. Eso sí sería estar actuando. Bueno, no creo que hasta ahí llegue la situación de romper relaciones. Eso no es lo que dice el canciller. Pero lo que estamos hablando es que, mire, este punto no está desligado de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Es decir, mire, a ver, uno suma por aquí, otro pone por aquí, otro opina por acá y van digamos, articulando de alguna manera, articulando una visión de país. Muchas veces para una visión de país para apoyo y otro para no apoyar al país o para dejar en mal predicado, digamos, lo que está haciendo un país, ¿no? De eso estamos hablando realmente. Pero es que, mire, también le voy a decir algo. Centroamérica y la Unión Europea negociamos y acordamos un acuerdo de asociación. No de cooperación, de asociación. Es decir, los países centroamericanos y los países europeos acordamos de mutuo acuerdo ser socios. En ese pilar, en ese acuerdo de asociación, hay 3 pilares. Uno es comercial, otro es de cooperación y otro es el pilar político. Y el pilar político contempla una serie de compromisos mutuos de observar la democracia, la institucionalidad, el combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera también, los embajadores... ¿Incluye este tipo de opiniones? Es que mire, es que si usted revisa el acuerdo de asociación, son compromisos mutuos. Aquí lo que está... Porque imagínese usted, Margarita, el impacto que tiene para la sociedad salvadoreña, el impacto que tiene que la embajadora de los Estados Unidos diga, este no es un país democrático. O sea, la colectividad comienza a formarse, y oyéndola de una autoridad, oyendo esa opinión de una autoridad como el embajador de los Estados Unidos, la colectividad comienza a formarse la idea, sí, tiene razón embajador, este país no es democrático. La declaración que dé cualquier embajador tiene un impacto muy significativo en la colectividad de la población. Por lo tanto, supongo yo que priva la prudencia, ¿no?
Claro que decir una cuestión en público tiene efectos, por supuesto que sí, por eso le digo que en este caso particular lo que digo es que no creo que amerite elevar a tal nivel de connotación de crisis entre Alemania y El Salvador, no, claro. Que no la merece. A lo mejor le dijera el canciller Hugo Martínez, todavía no. Pero vamos a ver, don Carlos. Y el canciller ya le envió la carta como corresponde, en el lenguaje que corresponde. Muy educada, por cierto, la carta. Ese es el lenguaje que corresponde y la carta se filtró. Don Carlos, voy a cerrar con su opinión. Muchas gracias y de nuevo gracias a la colega por haber compartido este espacio. Don Carlos, lo voy a interrumpir para darle las gracias. Por haber compartido. Es que aquí es donde nos diferenciamos. Es decir, así es. Lo que es blanco y lo que es negro es negro. Y cuando yo dije que si entre potencias hicieran eso, incluso llegarían a la ruptura. Y hay que ver, por ejemplo, lo que significó cuando se destapó el espionaje ¿Cuál espionaje? El que Estados Unidos le ha hecho a todo el mundo. Aquí no estamos entre niños. Y es decir, y mire, todavía no logran superar eso con la señora Merkel. Justamente que son socios y los estaban espiando. Es decir, bueno, todos, a Brasil incluso, sí, ¿no? A todo el mundo. Es decir, que ese es el problema de las potencias que llegan a ser superpotencias, que se consideran con el derecho de hacer lo que les da la gana. Entonces, en este sentido, yo creo que realmente ha sido una conducta muy poco respetuosa la del señor embajador de Alemania. Cuando yo entonces me refería a que si entre potencias llegarían rápidamente incluso a la ruptura, pero tiene que ser entre iguales, porque entre desiguales siempre tenemos la costumbre de andar sobando espaldas. Bueno, muchas gracias, don Carlos. No, yo solamente quiero agradecer toda la cooperación que nos da el pueblo alemán, a través de GTZ, por ejemplo, a su embajador, todos los esfuerzos que hace, y yo sé que este impasse no merece mayores debates. Bueno. Una cosa, le quiero agradecer a usted, Romeo, y felicitarlo, porque ha hecho usted un ejercicio increíble en moderarnos a nosotros dos en un viaje al pasado y un viaje al futuro al mismo tiempo. No, muchas gracias. ¡Feliz Navidad! No, gracias a usted, Margarita, por sus palabras. Gracias, don Carlos. Sí, pero y terminamos con terminamos con esa cordialidad, ¿para dónde ¿no? agarramos? ¿Para el pasado o para el futuro? No, ¿Cómo dice el dicho? Verdad no quita cariño, pues. No, pero sí lo hemos tenido así entre el pasado y el futuro. No es fácil. Hacemos una pausa, regresamos en breve. De regreso y bueno, pasamos con nuestro compañero Víctor Mengíbar, quien tiene importante información de tráfico vehicular. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, Lorena, y muy buenos días a ustedes, amigos, que se informan a través de su noticiero Hechos. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos desde la 5ª calle Poniente y la 15 Avenida Norte, a las cercanías del Parlamento Centroamericano. Para darles buenas noticias, hay un tráfico bastante fluido a esta hora de la mañana por esta importante avenida de circulación hacia el centro de San Salvador. Tanto en los carriles que se conducen desde la 29 calle Oriente hacia el centro de San Salvador, como el carril de viceversa que se conduce desde el centro hacia la 29 calle Oriente, Mexicanos y el Boulevard Universitario. Mencionarles, Lorena y amigos en el estudio, que a unas cuantas cuadras de aquí, sobre la 27 calle Poniente, en el local de AEAS, se prevé que a las 9 de la mañana haya una manifestación que se va a dirigir desde el local de esta importante gremial del transporte colectivo hacia la Asamblea Legislativa. Se van a conducir por todo el Boulevard Universitario, por lo que les recomendamos que a esa hora de la mañana busque algunas avenidas alternas para que no vaya a tener ningún inconveniente y no se vaya a retrasar en sus quehaceres diarios. Y bueno, Lorena, esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. Con esto regresamos a los estudios. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Agradecemos a nuestro compañero Víctor Mengíbar por ese importante reporte del tráfico y nosotros continuamos con más información que tiene que ver también pues con la lamentable situación de violencia en nuestro país. Lamentablemente, fíjate, la violencia no tiene límite, ya lo sabemos, ¿no? Anoche, sobre todo aquí en El Salvador, anoche ocurrió un caso bastante indignante. Debo confesarles, compañeros, que estaba aquí preparándome para hacer pizarrón deportivo cuando Roxana y Célida lo mencionaron, y cuando escuché la naturaleza de esto, cómo pasó, uno se queda sin palabras, de verdad. Claro, es imposible no indignarse. Indignante, y es que un bebé de 8 meses de nacido murió junto con su madre cuando fueron atacados con arma de fuego por un supuesto pandillero. Esto sucedió en la 19 calle Oriente y 10ª Avenida Norte, en las cercanías de la Tutunichapa.
4 en San Salvador. Pero escuche cómo sucedieron las cosas. ¿Y ahorita cómo se encuentra él? Nadie se murió. Entre llanto, esta abuela comenta la mala noticia que su nietecito había muerto al llegar al hospital de niños Benjamín Bloom. La noche de este miércoles, un supuesto pandillero ingresó a esta cantina que se encuentra ubicada en la 19 Calle Oriente y 10ª Avenida Norte, y sin mediar palabras abrió fuego contra Andy Carolina Márquez, de 20 años de edad. Al momento del ataque, la madre tenía en sus brazos a Jordi Francisco Medina Márquez, de tan solo 8 meses de nacido, quien recibió un disparo en la cabeza. No, es que mi hija ahí vive con nosotros. Y estaba ella viendo la novela cuando yo estaba lavando trastes, yo no vi nada, ni él también. Y escucharon varios disparos. Es que yo pensaba que eran cuetillos que habían tirado. La abuela del bebé, aún con vida, lo trasladó hacia Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios. Los familiares trajeron lo que es al menor, traía una herida de bala al nivel craneal con masa cefálica expuesta, se le dio soporte vital básico acá en la clínica y se trasladó al hospital Benjamín Bloom. ¿Cuál era el estado que presentaba este? Era bastante crítico, ya que había exposición de masa cefálica. El menor tenía apenas 8 meses y realmente era bastante crítica la situación. Elementos del laboratorio de la PNC hacían su trabajo. Medicina Legal se hizo presente para retirar el cadáver de la joven. La fiscalía, por su parte, dice que se desconoce del por qué se dio el homicidio. Quien pues en ese momento se encontraba amamantando a su bebé de 8 meses y también recibió un disparo a la altura de la cabeza y ha fallecido en el hospital Benjamín Bloom. A ella pues le propiciaron 7 disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, que fue lo que le causó la muerte. Al momento del hecho se encontraba otro menor de edad que es hijo de la fallecida. Gracias a Dios, él salió ileso. Ahora el niño de tan solo 3 años de edad queda huérfano, sin mamá y sin su hermanito. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Vázquez. Gracias, Herbert. Un adulto mayor falleció tras un tiroteo registrado en el reparto Santa Margarita 2 de Cuscatancingo. La víctima, identificada como Manuel Vázquez Álvarez, mejor dicho Rivera, de 55 años de edad, quien vivía cerca de la zona del ataque, y trascendió que hace 2 meses había sido amenazado por pandilleros. Sin embargo, se desconoce la causa. En el ataque 4 personas más resultaron lesionadas, según la Policía Nacional Civil. También anoche la policía fue alertada que en el kilómetro 23 de la carretera de Santa Ana conduce hacia San Salvador se había escuchado una descarga de disparos. Al llegar al lugar encontraron el cuerpo de un joven atado de pies y manos, quien aún con vida fue llevado al Fosalud de Lourdes, departamento de La Libertad. La víctima, de aproximadamente 30 años de edad, no pudo ser identificada. Según las autoridades, el móvil de este hecho es una purga interna de la misma pandilla. Sí, es una persona de 35 años, que pertenecía a la Mara MS y que al parecer pues pretendía retirarse y pues como que le dijeron sus compañeros de que la forma que se podía retirar era muerto y que como que por eso fue la situación, una persona que no viera el sector, que pernoctaba en este sector y pernoctaba en otra área de la zona sur, de aquí de La Libertad. Supuestamente miembro activo de la Mara, pero que pretendía retirarse y que por eso pues, lo percutaron. Múltiples disparos, más o menos como 30 disparos. Y hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí en El Salvador, la Procuraduría vela por estos derechos y reveló su informe sobre las instituciones más denunciadas. La principal es la policía. Azucena Sandoval con el informe. En el último año, la institución encargada de velar por la seguridad pública ha sido la que más ha cometido violaciones a los derechos humanos. Antes se tenía un 40% de denuncias en contra de la corporación, porcentaje que casi se ha duplicado. Como procurador he constatado que muchos de estos casos sí han llegado a ser violaciones gravísimas a los derechos humanos, incluso muertes arbitrarias, como el caso del señor Celso Hernández o la desaparición forzada de 3 jóvenes en Armenia. El documento presentado por la Procuraduría señala que la población más afectada por los supuestos abusos es la de menos recursos.
y de un bajo nivel de educación. Sí, la población que sufre la violencia es la población que después va a tener intervenciones abusivas de la policía, no podremos construir la relación positiva que debe haber entre policía y comunidad y por lo tanto perderemos eficiencia en el actuar policial. La Procuraduría brindó más de 6.000 orientaciones en el año y se abrió un total de 6.776 expedientes de violaciones a los derechos humanos. Con imágenes de Eric Alfaro, informó Azucena Sandoval. Por otro lado, la policía borró los grafitis alusivos a grupos criminales de las paredes de la colonia Montreal de Mexicanos como un mensaje para la población de que se está recuperando territorio influenciado por maras. Mira, vamos a ver ahí algunas imágenes como la policía. Esto no es la primera vez que lo hace la Policía Nacional Civil, ya en otras ocasiones con esfuerzos incluso con iglesias, ¿no?, del país han emprendido jornadas de este tipo, borrando grafitis. Sí, esperemos se mantengan así, porque nada previene que el día siguiente amanezca. Me hubiese gustado que fuera blanco, fíjate, el color, ¿verdad? Paz. Sí, porque el negro continúa siendo como el mensaje de luto y todo eso. Pero bueno, al final el propósito es bien importante, borrar los grafitis de las maras en la colonia Montreal de Mexicanos. Bueno, definamos qué es población juvenil. La población juvenil, digamos, los menores de edad, ¿les parece? ¿O hasta los 19, 20 años de edad? Juvenil hasta los 17, ¿no? 17, 18. 18. Habría que tener un consenso. Lo cierto es que la población juvenil, entiéndase ahí, ese rango de edades que no estudia ni trabaja, es conocida como nini. Como los nini. Como nini. Ni estudia ni trabaja. Son como los nadadores, nada de nada, ¿verdad? En El Salvador el número va en aumento. Y analistas del tema lo atribuyen a diferentes razones. A continuación le presentamos un informe especial sobre este sector de la población. Tengo que salir a rebuscarme cómo ganarme la vida para llevar algo de comer a la casa. Más que también soy padre de familia y tengo que ver por el futuro de mis hijos. Lo llamaremos Josué. Desde los 15 años, sin oportunidad de culminar sus estudios, se dedica a la venta ambulante de diferentes productos en el centro de Santa Tecla. Me gano la vida honradamente, no ando en las calles como otros jóvenes. Sale a las 4 de la mañana de su casa y regresa pasada las 9 de la noche. Debe trabajar, ya que a sus 21 años ya tiene un hijo y responsabilidades. Aquí en la casa teníamos escasos recursos y yo desde pequeño tuve que ver cómo salir adelante para sacar a mi abuelita adelante. Las oportunidades de empleo para los jóvenes no son tan fáciles tomando en cuenta lo que ellos señalan como obstáculos. Como tener referencias de empleo o tener a alguien que se haga cargo de ellos para poder trabajar. Por el grado de estudio que tienen la mayoría, entonces por eso cuesta más. El desempleo en El Salvador, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, es del 6%. Para los jóvenes es todavía más alto, sobrepasa el 12%. No, yo la verdad ya salí de estudiar. ¿Qué estudió? Ajá. ¿Qué estudió? Yo llegué hasta sexto nomás. Joel Rivera se vio obligado a dejar sus estudios en busca de un trabajo. Lo encontramos haciendo la fila para obtener el documento único de identidad. Se desempeñará como elemento de seguridad en horario nocturno. No, yo gracias a Dios ya tengo empleo. Ya ahora que saqué el DUI, directamente me voy para mi trabajo. Ser un joven productivo en El Salvador no es fácil. El último informe revelado por el Banco Interamericano de Desarrollo dice que un tercio de la población, el 32%, no estudia ni trabaja. A nivel internacional, el grupo en esta condición se le conoce como ninis. Plan Internacional cree que del total de ninis que hay en el país, al menos la mitad se encuentran en el departamento de San Salvador. Además, el 80% de jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. Con esto coincide Educo, que explica las causas. Nosotros nos referimos más a la falta de inclusión en políticas públicas de este sector de adolescentes. No hay espacios a niveles comunitarios, lo que no permite que los niños y niñas o adolescentes tengan, por ejemplo, la oportunidad de crear un plan de vida. A nivel de los involucrados, jóvenes entre 16 y 25 años, factores como este los vuelve blanco fácil de la delincuencia. Tenemos muchos jóvenes que andan vagando en las calles porque no tenemos opciones de trabajo ni ninguna otra forma como nosotros de poder tener un oficio. Ajá. Como Josué, tal vez este año en El Salvador, muchos jóvenes optarán por un trabajo informal. Otros, como Joel, por ejemplo, un empleo que les permita ganar experiencia. Lo que estos entrevistados tienen en común es la solicitud de más opciones que les permitan garantías básicas de un empleo formal.
Con imágenes de Ever Ábalos, Crisia Recinos, Noticiero Hechos. A ver, es cierto que las oportunidades no existen, pero a veces uno mismo tiene que crearse sus oportunidades también, porque si esperamos que las cosas lleguen a la puerta de la casa, nos toquen la puerta y nos digan, hijo, hay trabajo, ahí está, estudie, pues ahí va a pasar, hijo, póngase a estudiar, póngase a trabajar o a buscarlo también y a crear sus propias oportunidades. Vamos a continuación con... Vamos a llegar hasta aquí, muchas gracias por habernos sintonizado, gracias y nos vemos el día de mañana, es todo.